Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito retrasados porque había un poquito de problemas ahí en la transmisión en Monterrey a 34. ¿No? Pues casi estamos iguales. Bueno, pues el día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de un tema muy importante que tiene que ver con el expediente laboral y cuál es la relación que guarda con contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué les parece si platicamos acerca de esta relación tan, tan intrínseca, tan ligada que hay entre estas dos áreas, la contabilidad y el departamento de pagaduría de nómina. Y como se refiriéndonos a la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 27, ya que nos habla de que las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos. Vamos a ver en el inciso número 5, en el inciso quinto, que nos habla de que debemos recabar copias de documentos en lo que consta el pago de dichos impuestos, que debemos de cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley sobre la renta en materia de atención de impuestos a cargo de terceros. Entonces nosotros como patrones realizamos la retención del impuesto a nuestros trabajadores y tenemos que enterarlos recabando copia del pago de impuestos. Continúa diciendo esta acción quinta. Entonces, los pagos que nosotros hacemos por salarios, por las prestaciones, por las percepciones, vamos a poder deducir siempre y cuando cumplamos las obligaciones a que se refiere el artículo 99 para acciones 1, 2, 3 y 5 de la ley del impuesto sobre la renta.
así como las disposiciones que regulen el subsidio para el empleo y que cumplamos con inscribir a nuestros trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos que darles seguro social a nuestros trabajadores. Queremos reducir estos pagos, los cuales deben de constar los pagos de salarios en comprobantes fiscales digitales por internet, el famoso CFDI, y que es una obligación desde el año pasado, desde 2014, que todos los patrones deben de emitir su comprobante fiscal digital por internet por todo de pagos de remuneraciones y por las retenciones y deducciones por concepto de salarios. Esto ya debemos estarlo cumpliendo. Sobre todo, pues aquellos que tienen la facilidad de contar con un sistema automatizado de nómina, pues ese paquete ya debió haberles dado esa facilidad adicional de poder hacer el timbrado de nóminas. Luego, entonces, en relación con el artículo anterior, como patrones, ¿qué obligaciones tenemos en cuanto a esto? Todas las retenciones, esto es, retenciones del impuesto, hacer el cálculo, calcular las percepciones grabables a los trabajadores en el periodo, realizando excepciones a la que nos permite el artículo 93. Tenemos que calcular el impuesto anual y expedir y entregar comprobantes fiscales a nuestros trabajadores. Y a pesar de que la última parte de este inciso tercero del artículo 90 nos señala que estos CFDI podrán utilizar, fíjese dónde, de la legislación laboral a la que se refiere los artículos 132, fracciones 7 y 8 y 800 por fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. En la forma costumbre. Y algunos ya muy modernos me dicen, pero es que yo les puedo mandar el recibo de salarios por PDF. Sí, sí puedes hacer. Se lo mandas por correo, un archivo adjunto a tu sucursal, a tu encargado de cada sucursal, le dices, imprímelos y recábame la firma de cada uno de tus
trabajadores. O sea, eso tenemos que seguir haciéndolo. Eso, aparte de lo que dice esta fracción tercera del artículo 99 de la ley del impuesto de la renta, si podemos agregar lo que es el complemento de para lo del timbrado, lo podemos agregar a nuestro recibo ordinario de salario. Me decía un caballero, oiga, pues es que mi recibo de nómina es un tamaño medio carta. Y si le agrego lo que me pide el SAT, ya se me convierte en un recibo de nómina de una hoja de carta. Pues no hay ningún problema. Recibo ordinario de salarios, pues ni modo, más una hojita adicional, porque pues seguimos imprimiendo nuestros recibos de nómina, y ahora sí, la información que nos pide, el complemento CFDI. Alex, ¿pueden firmar un concentrado? Creo que sí, pero ya sabe cómo los trabajadores de chismosos, en lo que están firmando su renglón, allá están chismeando a ver qué ganan. Bueno, a las personas que RFC, que es pedirlos rotación de personal, que si los trabajadores que del si ellos del subsidio para subsidio, inscribirlas. Bueno, aquí en la fracción quinta, con su ante la presentar obviamente disminuimos haber realizado este ejercicio. Esto es que si la del aguinaldo, el porcentaje de deducibilidad será del 53%, un porcentaje mayor a aquel que resultaría aplicable si las prestaciones no hubieran disminuido. Si no disminuyeron o fueron iguales a las del ejercicio anterior, entonces el porcentaje que podemos deducir es el 47%. Entonces, ¿por qué es importante esto, lo de las deducciones? Porque esto sí forma parte de nuestros aspectos laborales. Ya vimos un primer punto que es delicado, que es la utilización del Registro Federal de Contribuyentes de nuestros trabajadores, porque esa es la llave de acceso al servicio de administración tributaria. Si no contamos con el RFC del trabajador, no estaremos en la posibilidad de timbrar nuestros recibos de nómina. Entonces, ¿te imaginas que no puedas timbrar? Entonces, no puedes deducir. Si no timbras, no deduces tus salarios. Entonces, porque es uno de los requisitos, como habíamos visto en la lámina anterior. En cuanto a los salarios pagados en efectivo, pues continúa la regla para este 2015, que es la 3316, en cuanto a que no importa el monto del salario, si tú lo pagas en efectivo, pero a estas alturas pues es raro un patrón que pague en efectivo, ¿no? Ya prácticamente un 80% del mercado laboral realiza los pagos de salarios a través de transferencia bancaria. Y ya tú como trabajador vas al banco, vas al cajero, sacas tu dinerito. Sigues firmando tu recibo de nómina. El hecho de que te depositen no te libera de la
obligación de tener que estampar tu firma de aceptación por el pago que te hace tu patrón por los salarios del periodo transcurrido. Entonces, en cuanto a la deducción de prestaciones pagadas en efectivo, pues nada más hay que cumplir con los requisitos, los otros requisitos de deducciones, y además cumplir con la obligación de emitir el CFDI correspondiente a la nómina, para que no se les pase. Sí podemos pagar salarios en efectivo, no importa el monto. Luego entonces el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 27, entonces tenemos que solicitar la inscripción de los trabajadores a los que le hacemos los pagos por salarios. Aquí está. Como lo habíamos visto, artículo 99, solicitar a las personas que contratemos para que nos presten sus servicios personales subordinados, que nos den los datos para inscribirlas, o si ya están inscritas, pues nos proporcionen su clave de RFC. Entonces, por eso es importante que antes de contratarlos, pues nos cercioremos de que el trabajador cuenta con su registro federal de contribuyentes. No solamente es saber su nombre completo, su fecha de nacimiento, sino contar con la homoclave. Olvídense, mis amigos, por ahí siguen existiendo programas gratuitos que ustedes pueden encontrar en internet. Programas que te calculan el registro federal de contribuyentes. ¿Se acuerdan? Hace muchos años, en el 92, cuando empezó el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, la primera versión, 1992. También cuando los inscribíamos, porque ahí era prerrogativa del patrón ir al banco de su preferencia, y abrir la cuenta individual de cada uno de sus trabajadores utilizando el RFC. Entonces, como no sabíamos el RFC, lo inventábamos o lo calculábamos mediante programas que han existido de toda la vida. Estamos hablando de 92, pues hace 25 años, más de 25 años. Pues imagínense, era un desastre. En lo personal, yo llegué a tener hasta 3 RFCs. Los 3 los calculaba yo como encargado de personal. De mí mismo tenía 3. A veces los mismos bancos, cuando tú no les entregabas la homoclave, el mismo banco te la calculaba. Ya cuando te entregaban tu recibo, aquel recibo también de tus aportaciones al SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, primera etapa, entonces ya traías la homoclave. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Tú confiabas en la información del banco. El banco la pasabas a tu base de datos de la nómina y sopas. Yo tenía hasta 3. Hasta 3 registros federales de contribuyentes. Y pues no, ninguno era correcto. Hasta que ya me independicé, me convertí en persona física con actividad empresarial. El SAT me da otra homoclave. Y ahora sí, como los árabes, esta es la buena, Sárbano. Órale. Entonces, no utilicen, por favor, programas que te realizan el cálculo del RFC. Vas a tener que hacerlo forzosamente a través del sistema de administración tributaria. Por si te encuentras a algún trabajador que manifieste ignorancia o desconocimiento de contar con este dato, y en todo caso, pues, hacer el trámite. Pues, como te decía, si tú no tienes mucha rotación de personal y tienes tiempo de realizar la selección, con calma, le dices a tu trabajador, a tu candidato, ¿tienes tu RFC? No, pues que no lo tengo, o no sé si estoy inscrito. Bueno, pues acude a la administración local
de servicios de asistencia al contribuyente para que tramites tu RFC. O si quieres ayudarlo, pues ingresa a través de la página del SAT. Ahí en la sección de trámites, selecciona la opción RFC, inscripción, preinscripción de personas físicas. Llena los datos solicitados, envías el trámite para que imprimas la hoja con el número de folio asignado a tu trámite. Así dice la ficha. Esperas la respuesta del SAT para que te conteste que sí estás inscrito y te proporcione tu cédula de identificación fiscal, o en todo caso acudir, si es que sale por ahí algún problemilla, acudir a la oficina del SAT más cercana a tu domicilio y recibas tu acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Otro dato que forma parte indispensable de nuestro expediente laboral de cada uno de nuestros trabajadores es el número de seguridad social. Es un dato indispensable. Así como el RFC, también el número de seguridad social. Al igual, recordemos aquellas épocas en las que llenamos el formato AFIL en papel. Entonces, si no, el trabajador no conocía su número, podíamos dejar ese dato en blanco. Llenábamos los datos del trabajador, su nombre completo, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, los nombres de sus papás. ¿Se acuerdan que eso lo llenábamos en la parte de atrás? El nombre de sus papás. ¿Qué es lo que con estos datos primordiales? Pues el Seguro Social rastreaba a ver si se trataba de una persona que ya había sido inscrita, y ya el mismo empleado de ventanilla pues lo ponía con pluma y nos devolvía la hoja famosa, la famosísima hoja rosa sellada con el fechador de la ventanilla de afiliación. Y a poco que nos fuimos inmiscuyéndonos en estos azares de la tecnología, y a raíz de la promulgación de la Ley del Seguro Social de 1997, que dice que movimientos con más de 5 trabajadores necesitamos presentarlos en dispositivo magnético. Esto es a través de un disquete, aquellos que todavía manejaban disquetes, elaborados con el DISMAG, dispositivos magnéticos, un programita que trabajaba en el sistema DOS, antecedente del Windows. No, hombre, sí, hemos sido afortunados, oye. Hemos visto pasar en cuestiones laborales, sobre todo, una infinidad de sistemas. Empezamos a trabajar con aquellos que hacíamos las nóminas, que arrastrábamos el lápiz con las hojas tabulares. Después hicimos las nóminas en Lotus 1, 2, 3. ¿Se acuerdan del Lotus 1, 2, 3? I'm back, I'm back. Corten la señal. Y eso que acá no está lloviendo, ¿eh? ¿A quién le echamos la culpa ahora? Virus. Bueno, ¿dónde nos quedamos?
Estamos hablando del Lotus, de la hoja de cálculo fiscal, y luego esa se brincó al Excel y pues ya se quedó ese monopolio por siempre y para siempre. La hoja de cálculo Excel, ¿verdad? Bueno. Entonces, seguridad social pues también es un dato indispensable. ¿Cuáles son los aspectos fiscales que debemos de cuidar? Y uno de ellos muy importante, el RFC, que es la llave de ingresos recónditos fiscales. El número de seguridad social también es un dato indispensable que nosotros debemos de guardar en nuestro expediente laboral. Entonces, cuando el trabajador, en aquellos tiempos de las famosas hojas que nosotros llenábamos a mano o a máquina y nos respondía ya con la hoja rosa el Seguro Social, último dígito, que es el dígito verificado. Entonces también nos poníamos a calcularlo con programas y en el momento en que le das actualizar o continuar, en ese momento el SUA te da ese dato, esa información. Pues así está, así de sencillo. Entonces, mejor confiamos en los cálculos que nos hace el SUA en cuanto al número de seguridad social. Eso es si no sabemos indicador. Pero si no tenemos nada de información, si el trabajador no sabe si está inscrito, pues entramos a la página del Instituto Mexicano, a la parte donde están los trabajadores y por ahí buscamos la liga de acceso a la búsqueda del número de seguridad social. El número de seguridad social se compone en sus primeros 2 dígitos por la delegación en la cual te diste por primera vez de alta. En mi caso, este es mi número de seguridad social, 01. Comienza con 01, entonces es la delegación que corresponde al Distrito Federal. 79, los siguientes 2 dígitos, 79 es el año en que mi patrón me dio de alta por primera vez, 1979. Desde ese año yo estoy cotizando, 79. 61 es mi año de nacimiento. Este dato no siempre es real. ¿Por qué? Porque también pues, si nos vamos para aquellos años de los 80s, 90s, cuando contratábamos a un muchachillo menor de edad, pues ya sabíamos que la edad mínima para contratarlo sin problemas es 16 años, mayores de 16. Entonces, si tenía 15 años, pues le echábamos mentiras en el año. Entonces, cuando llenábamos el formato a fila en papel, le echábamos mentiras sobre el año en que había nacido para que el Seguro Social no nos lo rechazaran. Entonces, todos los trabajadores que están por ahí con problemas en sus números de seguridad social, porque el año no checa, pues claro que no, presentan su acta de nacimiento y lo comparan con su número de seguridad social, entonces les brinca luego el año de nacimiento. Entonces, si tú eres uno de esos trabajadores,
Fíjate en tu número de seguridad social. Si tú naciste en 1963, por ejemplo, si tú naciste realmente en el 63, 63, y tu número de seguridad social dice 61, en lo que es el quinto y sexto dígitos, tienes problemas. A lo mejor tú ahorita dices, nah, no pasa nada. Pero cuando te quieras pensionar o tengas que realizar algún trámite en el cual el Seguro Social tenga que cotejar tu acta de nacimiento con tu número de seguridad social, no va a checar. Entonces, abusados con este dato. Luego, los siguientes 4 dígitos, enseguida del año, es un número consecutivo asignado por la delegación en la cual te dieron de alta. Y el último dígito, pues es el dígito verificador. Entonces, en ese caso, Maricruz, como hay error, hay que realizar el trámite de corrección de datos. Corrección de datos afiliatorios. Y ese lo debe realizar el trabajador. No es problema del patrón. Eso tiene que hacerlo porque es un trámite personal, lo tiene que hacer el trabajador. ¿Cómo lo arregla? Pues tiene que llevar un comprobante de su número de seguridad social, puede ser su credencial ADIMS o algún comprobante de afiliación que él tenga donde venga el número de seguridad social con la fecha equivocada y su acta de nacimiento, su CURP, va al archivo clínico de ahí de su unidad de medicina familiar que le corresponde, en donde se atiende médicamente su consultorio, pues va al archivo clínico y realiza ese trámite. Este es personal, este lo tiene que hacer el trabajador. Ustedes como patrones no saben si el número está bien o está mal, eso ya es problema del trabajador. Entonces, en caso de que no lo tengamos, podemos tramitar el número de seguridad social a través de la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social. La CURP también es un dato necesario e indispensable en nuestros expedientes laborales. Al igual, pues la recomendación es no realizar el cálculo porque incluso las mismas CURP que expide la Secretaría de Gobernación, que es la única entidad responsable de emitir este dato a cada uno de los ciudadanos, todavía ahí hay errores. Me ha tocado entrevistar a trabajadores cuyo CURP me traen el documento expedido por la Secretaría de Gobernación, lo registro en mi sistema de nóminas, me dice, ¿sabe qué, licenciado? No tengo RFC. Bueno, también lo vamos a calcular lo vamos a tramitar a través de la página del SAT. Ahí nos piden la CURP. Capturo yo esa CURP y me dice el SAT que esa CURP no coincide, que no está. También en lo personal me tocó ese trámite. Mi CURP inicialmente terminaba en los dígitos verificadores, los últimos 2. ¿De qué se conforma nuestra CURP? Nuestra CURP son las 4 primeras letras. La primera letra de nuestro apellido, la primera vocal de nuestro apellido paterno, la primera letra de nuestro apellido materno y la primera letra de nuestro nombre, quitando la J y la M, que son letras muy comunes. No se puede usar la J de José ni la M de María. Si la combinación de estas primeras 4 letras de la CURP conforman una palabra altisonante, pues se usará la espantosa X en la última vocal de las primeras 4 letras de nuestra CURP y de nuestro RFC. Luego, los siguientes caracteres pues estarán conformados por nuestra fecha de nacimiento en el formato año, mes, día. 2 caracteres por cada uno. En mi caso, pues yo nací en 1961,
en junio 06, el día 808. Luego, las siguientes letras que conforman la CURP es el sexo, hombre o mujer. No es hembra y macho, es hombre y mujer. Cuando somos hombres se pone la letra H. Luego vienen las iniciales del estado, la entidad federativa en la cual nacimos. En mi caso, yo nací en el DF, entonces mi CURP es HDF. La T, la segunda consonante de nuestro apellido paterno. Si soy Soto, pues es la segunda consonante, es la T de Soto. Luego la siguiente letra es la segunda consonante de mi apellido materno. Mi apellido materno es Magaña, la segunda consonante es la G. Y luego la tercera consonante es la ñ, pero no se puede poner la ñ, por eso el sistema calcula como la letra N y al final los dígitos verificadores. Entonces, en mi caso, la primera vez que tramité mi CURP, mis dígitos verificadores eran 00. Ya tiene como unos 3, 4 años a la fecha que por algún trámite que tuve que hacer, no me acuerdo dónde tuve que llevar la CURP, no la tenía a la mano en mis papeles personales, entré a la Segov y me expidió esta con el 06. Entonces yo me quedé extrañado, digo, que yo me acuerde, mi CURP terminaba con 00. Pues no, resultó que ahora es 06. Y por ahí, de vez en cuando que tengo oportunidad de checar la página de la Secretaría de Gobernación y veo mi CURP, pues sigue saliendo con 06. Entonces no está por demás que en tus papeles personales pues realices una búsqueda de tu CURP y veas a ver si efectivamente la que te calcula en la actualidad la Secretaría de Gobernación pues sigue siendo la misma que tienes ahí en tus papeles. Bueno, entonces CURP también es un dato indispensable. Rafa dice que tiene un trabajador asalariado, pero da la casualidad que en la SED tiene un RFC diferente al del SAT, pues el que cuenta es el del SAT. Ya fue a verificar, pues tiene 2 RFCs. Bueno, pues el oficial es el que le calcula el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El otro es un clon, es un pirata. No se crea, pues es lo que le comentaba. Antes, pues, mucha gente tenía la facilidad de calcularlo sin ser propiamente el dato oficial. Entonces, aquí hay que, el dato que nosotros tenemos que utilizar es el del SAT. ¿Pueden estar vigentes los dos? Pues sería muy extraño esa situación. Tiene que unificarlo el asalariado, el trabajador. Tiene que cancelar uno de ellos y quedarse con el otro. No puede tener dos. Sería interesante que nos platicara Beto de Oaxaca en qué casos ocurre que el trabajador tenga 2 registros federales de contribuyentes. Es lo que le digo, Rafa, por eso no se refleja la retención, porque ese RFC no está considerado en la base de datos del SAT. Entonces, el RFC que tiene su patrón está incorrecto. El que es el bueno es el del SAT. Bueno, entonces cuando nosotros realizamos el pago de salarios a nuestros trabajadores, tenemos prestaciones, las famosas prestaciones de ley y aquellas que son contractuales. Las prestaciones de ley son aquellas contenidas en la Ley Federal del Trabajo y las contractuales son aquellas que el patrón por su libre albedrío decide proporcionar a sus trabajadores. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque en el momento en que nosotros realicemos el timbrado de nuestros recibos de nómina, tenemos que considerar toda esta información de la cual hemos venido platicando, y que forman parte de nuestros expedientes laborales relacionados con la contabilidad electrónica, como son el RFC, el número de seguridad social, la CURP, y ahora
en cuanto a las percepciones, dado que tenemos que tener la certeza de que en el momento en que realicemos el cálculo del impuesto, en el periodo de nómina que corresponde, pues saber de aquel total de percepciones cuáles son las partes exentas y cuáles serían las gravadas. Porque todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Todos debemos pagar impuestos y en el caso de los trabajadores asalariados, pues ellos a través de la retención que le efectúa su patrón una vez que él ha definido cuáles son las percepciones que le va a entregar con motivo de su trabajo o por ser trabajador, entre paréntesis, son aquellas prestaciones de previsión social. Entonces, de acuerdo con ese gran total, y una vez que el patrón ha definido cuáles son las partes exentas que le permite el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entonces a ese gran total de percepciones menos las partes exentas, ese total de gravado lo tiene que llevar a la tabla del artículo 96 para realizar el cálculo correspondiente, sin olvidar la aplicación del estímulo del subsidio al empleo, que es un beneficio para los trabajadores de bajos salarios, de escasos recursos. En resumidas cuentas, pues estos son los documentos indispensables, fiscales, aclaro, fiscales, que son indispensables y que deben de formar parte de nuestro expediente laboral, como lo son el Registro Federal de Contribuyentes del Trabajador, la clave única del Registro Poblacional, la CURP, el número de seguridad social, la identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, es un documento fiscal importante. ¿Por qué? Porque a través de la identificación de ese trabajador, en caso de que un auditor nos quiera revisar un expediente y me diga, a ver, enséñame el expediente de Rodolfo Flores, y resulta que no tenemos identificación, entonces, ¿cómo le estás pagando a una persona que no está debidamente identificada? Es que yo la conozco, ¿no? Pues no me importa que tú la conozcas. Necesito que esté aquí en su expediente, copia de su identificación oficial con fotografía, para cotejar que efectivamente las deducciones que tú estás haciendo de salarios corresponden al pago de prestaciones que tú tienes debidamente registradas en tu contabilidad y que corresponden efectivamente a ese trabajador. Tienes tu expediente, a ver, enséñame entonces ahora tu CFDI, tu archivo XML de los pagos que hayas realizado a tus trabajadores. Bueno, entonces si a ese auditor pues, le damos todo masticadito, entonces él no batallará y nos dará dentro de su checklist una palomita que contamos con todos nuestros documentos fiscales laborales completitos. Y como siempre vamos a tener la representación impresa del CFDI porque va a formar parte de nuestro recibo de nómina ordinario, ¿se acuerdan? Que en lugar de ser una hojita, ahora ya son dos, porque no cabe. Nuestro recibo de nómina y la representación impresa del CFDI, bueno, pues todo lo vamos a tener junto. Y así podremos tener muertos dos pájaros de un tiro. Desde el aspecto laboral, podremos comprobar en el caso de alguna controversia, alguna demanda ante la Junta de Conciliación, pues tendremos nuestros recibos de nómina debidamente firmados por el trabajador, adicionándolo con su comprobante fiscal digital por internet. Entonces, tenemos todo completito, todo bien resguardado y no tendremos por qué tener problema alguno en caso de una revisión tanto fiscal como laboral. En el caso del complemento CFDI,
pues hay ciertos datos que son obligatorios incorporarlos en el CFDI nóminas y hay otros datos que son opcionales. Por eso me decía un patrón, cuando a él se agarró el complemento CFDI nómina que apareció en el SAT y dijo, toda esta información es la que tengo que poner, ta, 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 ta. Por eso no me cabe en el recibo tamaño media carta, pues, ¿no? Claro, por eso es importante saber qué datos son opcionales, qué datos son obligatorios. Fíjense, en el caso del CFDI nómina, por ejemplo, el registro patronal nos dice que es un dato opcional. Eso quiere decir, lo podemos o no lo podemos imprimir. Pero en ese caso, ¿cómo va a realizar la comparación el SAT contra el Seguro Social? ¿Cómo lo va a comparar? Porque la llave para efectos de seguridad social, para efectos de control administrativo patronal, pues es el registro patronal del Seguro Social, el RP. Entonces es un dato opcional, ¿no? Pues no lo pongo. A mí cualquier cosa que me digas que sea opcional, no la pongo a menos que de que sirva para mis intereses laborales. Número de seguridad social del trabajador, pues también es un dato opcional. Qué extraño. ¿Cómo va a cruzar la información el SAT contra el Seguro Social? Fecha de inicio de la relación laboral es un dato que nos pide también de forma opcional el CFDI nómina. Ahí nada más sí tengan cuidado porque hay ocasiones en las que ustedes reconocen la antigüedad de un trabajador. Puede darse el caso de que a lo mejor nuestro trabajador laboramos en un corporativo y ¿no les ha pasado de que siempre hay un trabajador que lo usan como comodín? Ya se va de vacaciones el supervisor de un área o ya se va de vacaciones el jefe de departamento de otra área, de otra de las empresas, pues ahí lo mandan al pobre, ahí lo traen de aquí para allá. Y a lo mejor no lo traen pocos días, lo traen mucho tiempo, meses, hasta incluso años. Y ahí lo traen. Yo trabajé hace muchos años en una productora, una envasadora de leche, y formaba parte de un grupo de empresas. Entonces, porque yo me acuerdo, mi gerente, él entró por allá en 96 y después lo cambiaron a otra de las empresas. No, él venía de otra de las empresas del grupo. Entonces su antigüedad ya era como de 30 y tantos años. Entonces, que tengamos cuidado a ver qué dato vamos a poner aquí como fecha de inicio de la relación laboral. Porque a lo mejor para nuestra empresa pudo haber entrado este 1 de junio del 2015, pero para el grupo, para el corporativo de empresas, le reconocemos la antigüedad y él a lo mejor ya tiene 20 años trabajando. Él entró el 1 de junio, pero del 1995, ya tiene muchos años trabajando para el grupo. Bueno, nos piden también la antigüedad en semanas. Entonces ese dato, pues, muy pocos sistemas de nóminas lo utilizan, porque la antigüedad que a nosotros nos interesa es en años y en días, no tanto en semanas. Aunque sí es un dato interesante, pues para ver si realmente coincide a veces algún reporte de semanas cotizadas que solicita el trabajador y nos dice, ¿sabes qué? Patrón Pepe Soto, saqué mi reporte de semanas cotizadas y resulta que contigo el Seguro Social nada más me reconoce 30. Si es lo que tengo todo el año trabajando contigo. Caray, ¿por qué nada más 30? Sí, es que tengo unos periodos pendientes por pagar. Ahí usted disculpe. Esa podría ser una razón por la cual tú como trabajador no tengas todas las semanas cotizadas completas con tu patrón, porque pues, mientras él no pague, Seguro Social no acumula esas semanas cotizadas en tu historial de seguridad social. El puesto, pues, no lo incorporamos a menos que sea estrictamente necesario. Incluso para efectos laborales, pensarse poner el puesto, porque volvemos a lo mismo, hay trabajadores que ahí los traemos de área en área, de departamento en departamento, de empresa a empresa, incluso dentro del mismo grupo, un puesto que tengo aquí, no lo tienen ellos allá. Pues si aquí lo tengo como jefe de costos, por ejemplo,
en aquella empresa no manejan costos o así en forma separada. A lo mejor el mismo contador general es el que realiza esa labor. Pero si le ponemos jefe de costos y resulta que no, que es contador general, pues sí nos podemos meter en problema porque nosotros estamos certificando, porque es un documento que certifica la información que nosotros estamos dando. Si le ponemos un puesto que no es el acorde con la realidad, con nuestro tabulador, bueno, eso nos puede ayudar entonces a poner orden en ese organigrama. Puede ser posible que sigas teniendo ahí al jefe de costos cuando no es jefe de costos, sino contador general. Corrígelo, o corriges el organigrama, o corriges al trabajador. Bueno, es un dato que hay que poner siempre y cuando pues ya sea un dato real. Tipo de contrato es un dato opcional. Yo les recomendaría no considerarlo para efectos de evitarnos algún problema de tipo laboral. Porque resulta que le ponen usted que es un contrato a prueba. ¿Cómo se les ocurre ponerle contrato a prueba y es un trabajador que ya tiene como 9 meses trabajando con ustedes? Pues es que al 9º mes le doy la planta. Eso no existe, ¿eh? La planta se da desde el primer día. Y si quieres poner a un trabajador a prueba, pues nada más échate una lectura al 39A de la Ley Federal del Trabajo. Y tan sencillas son como 2 o 3 requisitos que debes de cumplir para poder poner a prueba a un trabajador. Si no los cumples, si el trabajador te demanda, él tiene la planta desde el primer día, con la mano en la cintura. Tipo de jornada es también opcional. Y pues ahí nos basamos con lo que nos marca el reglamento de la Ley del Seguro Social cuando habla de duración de la jornada de trabajo. Salario base de cotización, el reglamento de la Ley del Seguro Social nos pide incluirlo, pues entonces vamos a ponerlo, aunque sea opcional, pues hay que ponerlo. Salario diario integrado, que no es lo mismo que salario base de cotización. Yo puedo tener una prestación, por ejemplo, el premio de puntualidad. Yo no quiero darles el 10% del salario base de cotización, yo les quiero dar el 20%, porque de veras me da gusto que lleguen temprano y que no falten. Entonces, en los premios de asistencia y puntualidad, yo les doy el 20% de su sueldo. Entonces, por obvias razones, ese monto, ese premio de puntualidad y asistencia, no importa que el excedente grave integre para efectos del salario base de cotización. Para efectos laborales no hay límite. Yo puedo dar el premio de asistencia que sea. Entonces, suponiendo que el premio de asistencia para que no integre es de 10 pesos, si nuestro salario diario es de 100 y yo doy el 10% para que no integre, bueno, entonces esos 10 pesos no integran. Pero si doy el 20%, entonces para efectos laborales, el premio de asistencia es 20 pesos, no 10. 10 es para Seguro Social, pero 20 es para efectos laborales. Entonces ahí sí cambia el diario integrado laboral, que es salario diario integrado laboral, es diferente al salario base de cotización para efectos de Seguro Social. O sea, ese ejemplo es muy claro, ¿verdad? Si mi premio de asistencia es de 20 pesos y resulta que para integrarlo solamente son 10, pues el excedente integra, ok, ese es otro boleto. Para efectos laborales, mi premio de asistencia total es el que va a ser el integrado al salario laboral. ¿Para qué se utiliza el salario diario integrado? Para efectos de pago de indemnizaciones. ¿Para qué lo quiere saber el SAT? Para ver si... Bueno, independientemente, el SAT, ¿qué te importa cuánto doy yo de indemnización? Laboralmente a ti no te afecta. Si yo doy 90 días o doy 120 días, es mi problema. Me dice la Ley Federal del Trabajo que tengo que dar mínimo 90 días en caso de indemnización. Si yo quiero dar 100, es mi problema. Entonces, SAT, ahí si tú llegas a ver un pago inferior, pues ¿de qué te sirve saberlo? De nada. Al SAT no le interesa, no le debe de interesar cuánto pago de alguna indemnización. No tiene que importar. No le afecta para nada.
Bueno, entonces así son a grandes rasgos la importancia que debemos de tener en nuestro expediente laboral y que está ligado íntimamente con nuestra contabilidad electrónica. Ya vimos por qué afecta en la emisión del comprobante fiscal digital por Internet, el CFDI, y porque hay ciertos datos que deben ser incorporados en este documento que si no lo expedimos, nuestros salarios no serían deducibles con el correspondiente costo de personal para el patrón y la disminución de sus utilidades. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en esta charla, en esta sesión del día de hoy, miércoles 3 de junio de 2015, perdón, del año 2015. Aquí están mis páginas de contacto, mis datos, para que los que quieran saludarme, pues con toda confianza. Especialista en la rama laboral y de seguridad social. Atiendo toda la República. Aquí están mis datos de contacto para que todos aquellos que necesiten de una asesoría personalizada, pásele, pásele, barabara, barabara, los tenemos aquí a su consideración. Eh, si quieren cortarle ya, Santi, en lo que saluda a la gente. Muchas gracias, Adriana, por su compañía. Alberto de Oaxaca,